¿quién no se preguntó alguna vez? Porque si el gran profeta Elías tuvo ese temor, ¿quién no le pasó alguna vez que se preguntó, ¿existirá Dios? ¿Me conoce Dios a mí? ¿Se acordará que existo? ¿Tendrá verdaderamente planes para conmigo? ¿A quién no le pasó, no? Haber caminado en el camino del Señor y un día pararse en la mitad del camino y decir, ¿verdaderamente el Señor se acordará de mí? ¿Tendrá planes para mi vida? A veces parece que a algunos nos pasa lo del gran profeta Elías, ¿no? Que allí estamos dudando. ¿Verdaderamente Dios se interesará por mí? Me parece que Dios no me tiene en cuenta. ¿Cuántos a veces cuando oran, insisten, parece que tendrían ganas de decir, Dios, ahí levanta la mano. Dios, aquí estoy. ¿Qué pasa? Que el cielo se cerró para mí. Bueno, yo quiero alentarte en esta tarde. La Biblia afirma todo lo contrario. Tenemos que conocer al Señor y tenemos que buscar en la palabra del Señor para nuestras vidas. Bueno es a veces cuando el Señor te da a su tiempo una palabra y ahí estás escuchando la voz de Dios permanentemente y disfrutando como esta tarde lo glorioso de su presencia. Pero vienen tiempos a veces que no es que Dios no exista, parece que Dios está trabajando en nuestras vidas. Y entonces allí nos vienen algunas dudas. Bien, hacemos bien. Y la palabra misma nos da este consejo en guardar la palabra. Y guardar la palabra no es tenerla en un lugar escondido, sino es tenerla en un lugar visible, así como ponemos tantos regalitos allí en tantos lugares visibles porque nos recuerdan a personas muchas veces, aún a nuestros hijos, a nuestros nietos ahora. Bien, la palabra la pondrás en los postes, ahí en los dinteles de las puertas, en el consejo. Qué importante es, iglesia, que nos acostumbremos a que cuando el Señor nos habla por su palabra, anotar el versículo, grabarlo, ponerlo en un lugar visible para que en tiempos de sequía, cuando nos hacemos esta pregunta, podamos recurrir y saber que verdaderamente Dios nos tiene en cuenta y nos habla. Dice la palabra que somos conocidos, de esto vamos a hablar. Somos amados y muy tenidos en cuenta por Dios. Prestamos atención a lo que el Señor tiene para decirnos en esta tarde y alentarnos. Somos conocidos, amados, muy tenidos en cuenta por Dios. ¿Sabe desde cuándo? Desde antes que Dios creara el mundo. Puede ser desde antes que Dios creara el mundo. Dios nos había visto. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, ¿antes cuándo? Antes de ser creado el mundo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito en muchos hermanos. Ya Dios nos miró antes, te vio antes, tuvo un destino previo marcado para tu vida y su propósito era que seamos hechos conforme a Cristo. ¿Qué modelo? Cristo.
Entonces este es el propósito. Dice el pasaje que a los que antes conoció, te preguntaste cómo puede ser que Dios te haya visto antes que existieras. Nosotros no nos entra esto, pero para un Dios que es eterno, para un Dios que es increado, para un Dios que existió y existirá siempre, esto es posible, porque Dios determinó tiempo para nosotros los seres humanos y entonces tenemos tiempo, días, semanas, meses para que podamos contarlos y para que podamos tener una idea de cosas. Pero Dios que existió y existe siempre y es todopoderoso, para Él no existe el tiempo y en la eternidad de Dios te vio un día y te tuvo en cuenta y preparó un plan para tu vida. Él sabía el día que ibas a nacer. Él sabía el día y la familia de la cual ibas a venir. Él sabía en la ciudad, en el barrio donde ibas a nacer. Él sabía que un día te iban a predicar acerca del amor de Dios y de la obra de Cristo, y Él sabía que ibas a aceptar a Cristo como Salvador. ¡Qué tremendo es el plan de Dios! ¡Qué hermoso que es! ¿Qué haces aquí?, dice Elías, y he tenido miedo. Iglesia de Cristo, ¿qué hacemos a veces temerosos? Y es importante que comencemos a tener en cuenta quién es nuestro Dios, para que nuestro ánimo, dice la palabra, no se canse a veces hasta desmayar. Tengamos en cuenta que Dios nos tuvo en cuenta, nos vio desde antes que cada uno de nosotros fuera. Y preparó un plan, tenía un plan. Como Él tenía un plan de salvarnos a través de su Hijo Cristo, el mismo venir al mundo a salvarnos, un día el cielo se puso en marcha. El cielo se puso en marcha. Y Dios dijo, es el día. Y envió a nuestro Señor Jesucristo a nacer a la tierra. 30 y pico de años murió nuestro Señor Jesucristo. Pagó el precio de tus pecados y de los míos. Resucitó. Hoy está sentado a la diestra de Dios. El glorioso plan de Dios eterno estaba en marcha. Y un día, hace poco, en la eternidad de Dios, te tocó nacer a vos, me tocó nacer a mí. Nos hablaron acerca del amor de Cristo y aceptamos al Señor Jesucristo como Salvador. Gloria a Dios. Dice Isaías 49, 16. Yo no me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de mi mano te tengo esculpido. Allí está nuestro Señor Jesucristo en los cielos hoy, intercediendo por vos, intercediendo por mí. Y en las palmas de su mano tiene los agujeros de los clavos. Y dice el Señor, ¿cómo me olvidaré de ti? ¿Cómo me olvidaré aunque creas que a veces no te escucho? Aunque pases circunstancias difíciles, quiero que sepas, y esto es lo que el Señor quiere que sepas en esta tarde, Él te tiene grabado en sus manos. ¿Cómo pensás, iglesia, que yo me voy a olvidar de vos? Dice el Señor. Dios te aceptó como su hijo, te hizo su hijo desde el día que aceptaste al Señor como Salvador. Pero es más. No se queda solamente Dios con que un día te vio allí en la eternidad, preparó un plan para que te salves y te dejó simplemente allí salvo para que esperes un día llegar al cielo y mientras tanto aquí en la tierra, los años que el Señor te permita vivir, Él tiene un propósito. Dice el pasaje que leímos que Dios nos predestinó. ¿Qué es esa palabra? Dios tuvo un propósito previo
predestinar. Tuvo un plan previo antes que nacieras. Pero antes que el mundo fuera, Dios tenía un plan para vos, para este día, para este tiempo. Alegrate, gozate, levantá, como le dijo el ángel, ¿qué haces aquí durmiendo? Elías, ¿qué haces aquí? Elías durmiendo, y le trajo un pan y le trajo agua y le dijo, come, bebé. Y Elías comió y bebió y se volvió a dormir y volvió a comer, a despertarse y a beber, y caminó 40 días. Es lo que el Señor te dice hoy día, iglesia. ¿Qué estás haciendo? Es que tengo miedo, me parece que vos no existís, las circunstancias que ocurren, y el Señor tiene pan del cielo porque no lo hizo nadie a ese pan. Es un milagro, pan del cielo y bebida del cielo para darte el alimento de la palabra, para fortalecerte y para que camines en este desierto que verdaderamente estamos todo el tiempo hasta que el Señor venga a buscarnos. ¿Qué haces aquí? Y aquí estoy, Señor, trabajando. Aquí estoy esperando, aquí estoy viviendo tu presencia, aquí estoy sirviéndote, Señor. Debe ser el propósito y el deseo nuestro, y es el propósito del Señor. Dice que Dios nos predestinó, aparte de conocerte, amarte, Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Dios marcó un camino previo, querido hermano. ¿Cómo no gozarnos? ¿Cómo no alentarnos? Saber que para cada uno Dios tiene un plan. Así dice la palabra. Quiero que por la palabra te animes en esta tarde. Así creas que se terminó, así creas que vos sos insignificante. No sos insignificante para el Señor. Él marcó un destino para con cada uno de nosotros. Dice que Él nos adoptó para que seamos hijos suyos, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados sus hijos. Éramos hijos del diablo, éramos hijos de condenación. Sin embargo, el Señor Jesucristo pagó alto precio para que vos seas hijo de Dios. ¿Sabés lo que es? Si a veces ser hijo de algún grande te da nombre o nos puede dar nombre, somos hijos del más grande, somos hijos del Rey de Reyes. ¿Quién nos separará de su amor? Dice la Biblia. Él nos ha llenado de bendiciones. Este es el destino previo que Dios tenía para cada uno que aceptara al Señor Jesucristo. Dice Romanos 8:29, también nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Cristo. Gloria a Dios. A veces, cuántas veces nos sentimos mal de cómo somos, del carácter que tenemos, de las debilidades que tenemos. Sin embargo, la palabra dice que Dios te hizo para que seas hecho y manifiestes a Cristo en la tierra. Aleluya, tenedlo en cuenta, es palabra de Dios. No es un mensaje de autoayuda, de aliento el que te estamos dando. Es palabra de Dios. Dios te creó para que seas su hijo, pero Dios te creó para que manifiestes a Cristo aquí en la tierra. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Yo santo y sin mancha. Yo con todos los errores que tengo, yo con todas las cosas que hago, sin embargo para Dios, porque te mira a través del Señor Jesucristo, te ve santo,
te ve limpio. Es verdad, tenemos que caminar este camino de santidad, pero Dios te salvó y te ve desde los cielos, y allí está el Señor Jesucristo como una cobertura, y el Padre nos oye porque nos ve santo y nos ve sin mancha. Gloria a Dios, dice Efesios 2:10, Dios nos ha hecho. Ten en cuenta, no sos el resultado de la casualidad, no sos alguien que apareció por aparecer, sino que Dios nos ha hecho, nos ha creado en Jesucristo, nos metió en Jesucristo y nos dio una nueva vida para que hagamos buenas obras. Es verdad, no somos salvos por obras, porque somos salvos por la fe en Cristo, pero el propósito de Dios es que hagamos obras para que el mundo vea de esa manera a Cristo en nosotros. Tal vez te preguntas si Dios me tiene tan en cuenta. ¿Cuántas veces nos pasa, no? Si Dios me tiene tan en cuenta, ¿por qué permite que me pasen algunas cosas? Claro, el mensaje es de aliento y vos de tu posición estás diciendo, está muy lindo el mensaje, es muy bíblico, pero a mí me pasan cada cosa. A mí no me va del todo bien. Tengo algunos problemas que solo el Señor los puede solucionar. Y a todos nos pasa, ¿no? Alegrate. ¿Cómo? Alegrate. Y sí, alégrate. ¿Sabes por qué? Porque dice que Dios nos preparó para buenas obras, para que andemos en ellas. Y querido, a medida que las circunstancias ocurren, a medida que te pones en las manos de Dios, a medida que el Señor va sacándote de cada circunstancia, muchos ven lo que Dios hace en tu vida. Y entonces glorifican a Dios. Estas son las obras de antemano que Dios preparó. Porque si Dios nos hubiese puesto en una cajita de oro y nos hubiese separado de todo, y bueno, sería muy fácil para nosotros, pero para el que no cree, podría decir, claro, si Dios te tiene cubierto, ¿cómo no te va a ir bien? ¿Cómo va a ser fácil? Pero queridos, vivimos en el mismo mundo, tenemos los mismos problemas que el vecino, trabajamos, nos esforzamos, nos ganamos el pan, como dice la palabra, con el sudor de nuestra frente. Es difícil, tenemos a veces enfermedades, problemas, y entonces, ¿dónde está nuestro Dios? Dios está, decíamos el domingo, al alcance de nuestra mano, a la distancia de una oración. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Halladle, buscadle porque Él está cercano, dice la palabra. Y el Señor está allí, dispuesto a escucharnos cuando clamamos, dispuesto a hacer milagros para que el mundo vea. Entonces, alégrate si te pasan cosas, porque atrás de esa circunstancia hay un Señor todopoderoso que está dispuesto a hacer, si es necesario, un milagro grande para cambiar la circunstancia. El motivo de que pases algunos problemas es que Dios está formándote a la imagen de Cristo. Y claro, este es el propósito, ser semejante a Cristo. Tendremos que aprender paciencia, tendremos que aprender amor, tendremos que aprender a hablar, tendremos que aprender a vivir, tendremos que aprender a vivir en oración como vivía Cristo y se apartaba toda una noche orando. Si Dios dice, ustedes son Cristo en la tierra, y tendremos que aprender, alégrate, porque el Señor está formando a Cristo en tu vida. Él está limpiándote, así como se limpia el oro puesto en el crisol y en el fuego. Y mientras más fuego se le pone, más limpio está, así como se limpia la plata en el crisol, de tal manera que un día el orfebre mira su rostro y dice, está terminada, está limpia. Así como se limpia la plata, Dios está formándote. Y un día Dios mira y dice, este es mi hijo. Me miro, me puedo ver en él. Y Dios ve su rostro
en vos. Dice Santiago 1, 2, escuchad esta palabra. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichoso. ¿Cómo? Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichoso cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. La prueba te fortalece. Así como el oro probado es limpiado, la prueba para cada uno el Señor la permite para que seamos cada día más fuertes. Y también para que podamos, como dice 2 Corintios, allí capítulo 1, escuchar y ayudar a otros que están pasando la misma. ¿Cómo vamos a ayudar al vecino si nosotros no somos probados y aprobados? Todavía Dios tiene más. Tiene más. Claro que tiene más. Dice el pasaje, para que Cristo, el Hijo primogénito, sea entre muchos hermanos, para que Cristo, el primogénito, sea entre muchos hermanos. Querido, el Señor Jesucristo, aparte de ser nuestro Salvador, aparte de ser el primer Hijo amado de Dios, ahora Él quiere compartir su gracia, su vida, su ministerio, su obra con muchos hermanos. Gloria a Dios. Dios te vio antes de que nacieras. Dios mandó a Cristo para que te salvaras. Dios tenía un propósito para con cada uno de nosotros, para formarnos a la imagen de Cristo, pero también hay más. Somos hermanos de Cristo y compartimos el ministerio que Cristo trajo al mundo. Dice 1 Pedro 2:9, somos pertenecientes a un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de tinieblas a luz admirable. Gloria a Dios. Dios tiene no solo un plan para vos, sino confianza en vos. Espera en vos, en mí, que creía que no me tenía en cuenta. Sí, en vos. Está formándote y ha puesto en tus manos y en mis manos al mundo, para que vamos a predicarle al vecino, al amigo, al padre, a la madre, para que le demos testimonio del amor y del poder de Dios, para que seamos diferentes. Dios nos ha dejado para que anunciemos virtudes de aquel, virtudes de Cristo. Esto debe ser lo que tendría que salir de nuestros labios. Esto tendría que salir permanentemente de nuestro corazón. Hablar bien, porque gloriosa es tu presencia. Me cubre, me da paz. Hablar bien, porque cuando hablamos bien de nuestro Señor, el enemigo tiene que huir. Dejarnos de tantas conversaciones, dejando al lado tantas cosas que ocurren, empezar a darle gloria a Dios y a hablar bien de sus virtudes, de su gracia y de su amor, que es lo que nos hace bien y lo que alcanza a otros. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Aparte de expresar a Cristo con nuestro carácter, tenemos el privilegio de anunciar que Cristo vive, que Cristo sigue cambiando vidas, que Cristo reina, que el diablo puede ser vencido. Este es el plan, este es el propósito que Dios tiene para vos. Fíjate cómo avanza. Dios tiene un propósito de bien para tu vida. Dios tiene dones que ha repartido a la iglesia. Vos tenés dones, no sé cuánto, pero al menos uno. Preguntale al Señor, porque Él te necesita.
Pregúntale al Señor cuál es el propósito, aparte de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, que es el propósito para todos, que vamos al mundo y prediquemos, pero también tiene propósito para que lo cumpla en la iglesia, para con los hermanos. Somos una familia, cada uno somos como un cuerpo, miembros cada uno de los otros, bien relacionados, y entonces nos ministramos, nos sostenemos, nos ayudamos, queridos hermanos. El plan eterno de Dios para vos es que seas parte del cuerpo de Cristo y que sirvas al Señor y a tu hermano. Para eso te dejó. Si no estás sirviendo, si no estás cumpliendo el propósito, el ministerio que el Señor te dejó, estás todavía falto. Por eso, querido iglesia, animate, pero también comprometete, preguntale, Señor, ¿para qué me has dejado? ¿Para qué estoy? Dice Jeremías 21:11, yo sé, dice el Señor, aleluya, querido hermano, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor afirma esto, pero Él dice, yo lo sé. Y tal vez vos digas, yo no lo sé, pero el Señor lo sabe. Busca al Señor en oración, preguntale, Señor, ¿cuál es tu propósito? No solamente para mi vida, para mi familia, sin duda que hay que cumplirlo, pero también en la iglesia, para que la iglesia crezca, para que la iglesia sea ese lugar donde el mundo, como lo dejó el Señor Jesucristo, para que la unidad entre nosotros, la unidad con Cristo, haga que el mundo crea. Bienvenido a la iglesia este día, bienvenido a la unidad del cuerpo de Cristo, pero esto debe ser siempre, debe ser infaltable este deseo, anhelo, porque es el anhelo de Dios, porque Él tiene pensamientos de bien para con cada uno de nosotros. Y terminamos, por la duda, algún día vuelva la duda a tu corazón. Tal vez hoy día te animaste, te sentís bien y en algún momento vienen las dudas. Hacé lo que hizo David. ¿Qué hizo David? Le decía a su alma, y tenerlo en cuenta. Hablamos el domingo de orar. Hablamos el domingo de anunciarle al enemigo quién es Dios. Decile a tu alma, como le decía David, bendice alma mía a Jehová. Querido, en las circunstancias más difíciles, tal vez no sea fácil, pero decirle a tu alma y comprométela. Alma, bendice a Jehová. ¿Y por qué tengo que bendecir? ¿Por qué tengo que hablar bien de Dios? No olvides ninguno de sus beneficios, porque algún día el Señor te bendijo, porque el día que aceptaste a Cristo te bendijo con la bendición más grande, porque hizo milagros en tu vida, en tu casa, en tu familia. ¿Cuántas veces? No te olvides, no te olvides. Y el día que te desanimes, decirle, alma mía, bendice a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, ¿te parece poco? El que sana todas tus dolencias del alma y del cuerpo también, porque murió para que podamos ser sanos y pedir sanidad también para nuestro cuerpo. El que rescata del hoyo. ¿Cuántas veces nos sentimos como Elías allí abajo del arbolito queriendo morirnos? Dios, ya está mi vida, llévame. Pero cuántas veces estemos en el hoyo, pidámosle al Señor, porque Él, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas
como el águila. Este es el Dios que tenemos, este es el Dios que vos tenés. No te dejes confundir por el enemigo, ni por tus sentimientos, porque cuando tus sentimientos digan otra cosa, decile: alma, bendecí a Jehová, porque ha hecho muchos milagros y maravillas en mi vida. Y enumera todas las cosas que el Señor tiene para seguir haciendo. Iglesia, levantemos nuestra mirada y alentémonos aún en este tiempo, porque si alguna cosa está pasando, Dios te está formando todavía a la imagen de Cristo.